Entre el fuego y el perdón, la historia de Nina y Dante. El timbre metálico de la botica do Infante sonó cuando Nina Araujo empujó la puerta con el hombro. Caía la tarde en Oporto. Las calles mojadas reflejaban las luces del tranvía y el olor salado del río Duero se filtraba por la rendija, mezclándose con el perfume químico del alcohol y el eucalipto. Elena, su hija de 5 años, pesaba sobre su regazo como si hubiera crecido de repente. El calor que emanaba de la piel de la niña le quemaba. Las manos, una fiebre alta, la misma que llevaba 3 días regresando sin parar, la misma que le había quitado el apetito y el color de su carita. «Mami, estás temblando», susurró la pequeña, acariciando la mandíbula de su madre con los dedos. «Es solo cansancio, mi amor», mintió. No cansancio, era miedo a no poder con todo, miedo a equivocarse, miedo a admitir que, esta vez, no le quedaba nada a lo que recurrir. La farmacia parecía un acuario de luz blanca, frascos azules y verdes, cajas con letra pequeña, etiquetas numeradas, un universo que prometía alivio a quien pudiera permitírselo. Nina se acercó al mostrador y se apoyó en la cadera. «Necesito algo para bajar la fiebre y...» tragó saliva. «Algo para el dolor de garganta». La dependienta, una mujer con un recogido, levantó la vista del monitor. «Antibióticos solo con receta». Nina asintió, pidiendo el antipirético y un antiinflamatorio. Mientras la dependienta tecleaba, Elena se retorció un mechón de pelo. El gesto automático de quien busca un refugio en medio del bullicio. «24 euros», dijo la voz al otro lado del mostrador. Nina abrió el bolso como si desvelara un secreto. Billetes gastados, monedas sueltas, migas de galletas. Lo contó todo. No sobraba. Y aún quedaban 12 días de mes. Se quedó mirando las cajas en sus manos, como si el papel pudiera hablar por ella. Si tomaba la medicina, no habría cena. Si compraba comida, la fiebre seguiría quemando a Elena por dentro. Entonces, las palabras que temía llegaron, pequeñas y devastadoras. «Mami, tengo hambre». Una punzada atravesó el pecho de Nina. Enderezó los hombros para no desplomarse en el acto. «Espera un minuto, mi cielo». Devolvió las cajas con una sonrisa dolorosa y se dirigió al estante de las golosinas. Cogió una barrita de cereales barata, calculando en silencio. Mitad ahora, mitad mañana por la mañana. Pagó con sus últimas monedas y recibió un puñado de metal que resonó como una campana de iglesia en su cabeza. «Gracias», dijo, y la palabra le pareció más pesada de lo que debía. Al darse la vuelta para marcharse, sintió el peso de una mirada. No era la clase de mirada que medía o hería. Era una presencia serena, casi curiosa, que atravesaba la fría luz del techo. Un hombre alto, impecablemente vestido con un traje oscuro, con la postura de alguien que no podía justificarse ante nadie. Su rostro era serio, sus ojos de un marrón marcado por las largas noches, su cartera de cuero entre los dedos, como si sostuviera un hábito, no un objeto. La vio devolver la medicina, vio el bar, vio a Elena, y algo en él, algo que vivía bajo la armadura de hojas de cálculo, contratos y cenas de gala, se despertó. Pero Nina lo esquivó, aceleró el paso, envolvió a Elena en su abrigo y dejó que la campana volviera a sonar tras ella. El aire frío de la calle la golpeó como agua de río. A Nina le temblaron las piernas un instante, se apoyó en la pared y respiró hondo. «Vamos a la plaza. Hay un banco ahí», dijo, y la niña asintió, agotada y segura. Se sentaron frente a las casas de colores. Nina rompió la barra, casi todo para Elena, una migaja para ella. «¿No te vas?», preguntó la niña con la boca entreabierta. «Ya comí», mintió de nuevo, y su estómago vacío respondió con un rugido de protesta. Fue entonces cuando el banco junto a ella crujió. El mismo hombre estaba sentado en el extremo opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. Llevaba una bolsa blanca en la mano. Miraba la ciudad,
como esperando el momento oportuno. Nina reunió fuerzas para levantar la guardia, el instinto de proteger, de negarse, de anticipar la siguiente humillación. Elena se encogió aún más a su lado. El hombre giró lentamente la cara. «Lo siento, no quería asustarte». Su voz era profunda, precisa, pero suave, como la de alguien que ya ha aprendido a hablar en voz baja para hacerse oír. Le ofreció la bolsa sin rodeos. «Creo que esto está atrás». Nina frunció el ceño. «No dejé nada». «Sí, lo dejaste. Lo que necesitabas». Dentro estaban el antipirético, el antiinflamatorio, vitaminas infantiles y un spray para la garganta. Nina sintió que sus ojos ardían con la fuerza de un río represado. «No puedo aceptarlo». «Puedes. Ni siquiera me conoces. Te vi elegir el hambre antes que la fiebre. A veces, eso es todo lo que necesito saber». Elena miró al desconocido con seriedad adulta. «Eres amigo de mi madre». El hombre se detuvo un centímetro y luego esbozó una breve y extraña sonrisa, de esas que parecen desabrochar una máscara. «Creo que sí. Soy Elena», anunció la chica, orgullosa de su nombre. «Es el nombre de una estrella», respondió, y Nina se sorprendió de la dulzura del hombre del traje al hablar de estrellas. «¿Y tú cómo te llamas?» «Dante». «Dante. Es precioso. Parece el nombre de un héroe». Soltó una risita suave, como si no se hubiera reído en siglos. Nina respiró con cuidado, como si respirar pudiera quebrarla. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé. Entonces, ¿por qué?» Dante miró el río, a la gente que pasaba apresuradamente, la pequeña mano de Elena sosteniendo la medicina como un amuleto de la suerte. «Porque puedo, y porque algunas cosas no deberían depender de la suerte». Había una firmeza silenciosa allí, sin compasión, sin ostentación, solo una decisión. Un temblor recorrió el cuerpo de Nina, el antiguo mareo cedió. Los límites del mundo parecieron desdibujarse. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante. «Podrás regresar sola. Casi no hay». «Déjame llamar a un coche», ofreció, sacando su teléfono del bolsillo con la misma rapidez con la que alguien le dice al mercado que se mueva, pero esta vez sin números, solo con precaución. Nina contuvo el impulso de decir que no. El orgullo y la necesidad se batieron en duelo por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón pidió ayuda antes de que su cabeza decidiera. «De acuerdo». El sedán se detuvo discretamente. Dentro, Elena se durmió apoyada en su madre, con la bolsa de medicinas contra el pecho. Nina observaba la ciudad pasar por la ventana. Azulejos, arcos, la curva perfecta del Duero, como si todo Oporto susurrara que a veces el día cambia de dirección con el tañido de una campana. Dante sacó una tarjeta sencilla, sin logotipo, solo un número y su nombre. «Si la necesitas, no abusaré de ella». No es abuso cuando es justo. La puerta se cerró, el coche se averió, y aunque el mundo de Nina seguía siendo difícil y estrecho, ahora había un rayo de luz que atravesaba la noche. Su historia y la de Elena acababan de encontrar a alguien que veía, y ver, a veces, ya es salvar. Si quieres ver qué sucede cuando decisiones valientes se encuentran con un corazón dispuesto a cambiar destinos, comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio. Un gesto puede cambiar el curso de una vida. A la mañana siguiente, Oporto amaneció con un cielo plateado y gaviotas sobrevolando las orillas del Duero. Nina se levantó antes del amanecer, con la cabeza pesada y la garganta irritada, pero lo primero que hizo fue tocar la frente de su hija. La fiebre había bajado un poco. «Gracias», murmuró, dirigiéndose a Dios y a nadie. Preparó un té aguado, cortó una manzana en rodajas finas y fingió que con eso bastaba. A las 9 se puso su mejor camisa, se recogió el pelo en un moño improvisado y con Elena de la mano salió a buscar trabajo.
El dinero para el pan, la gasolina y las medicinas era ahora una ecuación imposible, y las ecuaciones imposibles siempre sacaban a Nina a la calle. En el centro, las pulidas fachadas de las tiendas reflejaban la prisa. En cada puerta, la misma escena. Un cortés, buenos días, un currículum impreso con tinta tenue, una sonrisa esperanzada, un te llamaremos en cuanto podamos, que significaba no. Entre una tienda y otra, Nina apoyaba el hombro contra la pared para que el mundo no diera vueltas. Elena, atenta, extendió su pequeño brazo hasta tocar a su madre, como quien sostiene una cometa contra el viento. «Mami, siéntate un poco. Una tienda más y nos sentamos», prometió. Y cumplió su promesa, sentándose en el primer escalón que encontró, respirando como si acabara de emerger del fondo de un río. Dante no había planeado cruzarlos de nuevo. Tenía reuniones, informes, gente esperando decisiones. Pero el tintineo de la campana de la farmacia no se le iba de la cabeza. El gesto de partir una barra por la mitad, menos aún. A media cuadra de su oficina en la avenida Dos Aliados, la vio. Nina, más pálida que el día anterior, caminando demasiado despacio para alguien que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. No pensó. Cruzó la calle como si respondiera a una llamada. «Nina». Levantó la cara lentamente, como si el nombre le pesara. «Dante». Intentó enderezarse, no queriendo parecer débil delante de alguien que había sido tan generoso. «Estoy bien», se mintió a sí misma. Él notó el pequeño ceño fruncido en la comisura de su boca, sus dedos buscando la pared, el breve temblor en su rodilla. «Déjame ayudarte. Ya ayudaste. Puedo ayudar de nuevo. Yo solo necesito encontrar trabajo». Elena lo miró con la seriedad de una niña de 5 años. «Mamá estará bien, ¿verdad?». Dante se agachó hasta que estuvo a la altura de la niña. «Sí, pero primero veremos a un médico, ¿de acuerdo?». La terquedad de Nina chocó con su orgullo y regresó. La necesidad la empujó por dentro hasta que su resistencia cedió. «De acuerdo». La clínica privada olía a pino y a promesas. La recepcionista miró a Nina y, sin preguntas dolorosas, le entregó un formulario. Dante, a su lado, rellenaba los campos que ella desconocía o que ya no tenía fuerzas para rellenar. Elena dibujó casas y árboles en una hoja prestada, hundiendo su viejo lápiz rojo en el papel. «¿Dolerá?», susurró. «Nada que tu madre no pueda soportar», respondió, y era cierto. Nina ya había soportado algo de dolor sin anestesia. La doctora, de bata blanca y mirada atenta, la examinó con calma. «Deshidratación, deficiencia nutricional, un proceso infeccioso que no se trató adecuadamente», explicó, con la serenidad de quien sabe moverse en un laberinto. «Le administraremos suero, antibióticos y le haremos pruebas. Se quedará con nosotros hoy». Nina intentó alzar la voz para decir «no puedo», pero su cuerpo respondió primero, un ligero entumecimiento y la visión borrosa. «Sí, puede», interrumpió Dante sin aspereza. «Me quedaré con Elena». La doctora asintió. «Es lo mejor. 2 noches y estará mucho mejor». La noticia parecía simple. Para Nina era un abismo. Estar en la cama sin luchar durante todo un turno se sentía como un pecado. Pero la mano de Elena apretó la suya. «Ve, mami». Y así fue. La vía intravenosa goteaba lentamente, tan lentamente que Nina tuvo tiempo de llorar en silencio, liberando años de cansancio. Afuera, Dante le enseñó a Elena a hacer barquitos de papel con el folleto de la clínica. «Este se llamará Estrella», dijo la niña. «Y este, Valiente», se rieron. Él señaló el acuario en la esquina. «¿Sabías que las carpas aprenden a buscar comida y esperan en el mismo lugar todos los días?» «¿Saben esperar?», preguntó. «Lo saben. Mamá también lo sabe, pero espera y trabaja. Eso lo hacen los mejores». Elena asintió y con una confianza renovada apoyó la cabeza en el hombro de Dante.
En ese simple gesto descubrió un espacio dentro de su pecho que nunca había usado, el lugar de protección. Cuando Nina despertó, ya era de noche. La fiebre le había bajado un poco, la garganta menos punzante. Encontró a Elena en el sofá de la recepción con un oso de peluche que no era suyo. Dante había bajado a la tienda de regalos y había regresado como si llevara un pequeño escudo. «Estás preciosa, mami», dijo la niña, al ver en su rostro un color que antes solo había sido una sombra. «Volveré mejor», prometió Nina, y por primera vez en días, la palabra promesa no sonó hueca. Las horas se volvieron rutinarias. Al día siguiente, Dante llevó a Elena al jardín de Cordoaria a alimentar patos y contar estatuas. Compró 2 libros en la librería Lello y un sándwich más generoso que cualquier almuerzo reciente. Cuando regresaron a la clínica, Nina estaba sentada, con la vía intravenosa en una mano y el coraje en la otra. «Trajimos cuentos», anunció Elena mostrando la portada satinada, «y un dibujo para colgar en tu habitación cuando tengamos una habitación con una pared bonita». Nina sonrió ante el cauteloso plural de su hija. «Los niños conocen el futuro mejor que los adultos». La doctora llegó con los resultados y una lista de instrucciones. «Come cada 3 horas, porciones pequeñas. Agua. Descansa. Vuelve en 15 días». Le habló a Nina, pero también miró a Dante, como si identificara al adulto de confianza en la habitación. «Así será», confirmó sin dudarlo. Cuando la doctora se fue, Nina suspiró. «¿Cómo le voy a decir esto al casero? Tengo un día de retraso en el pago del alquiler y él llama a la puerta. Primero te recuperas, luego hablaremos». «Del casero. No es tu obligación. No tiene por qué ser una obligación para tener razón». La segunda noche, Elena se durmió junto a la cama, sosteniendo 2 dedos de su madre. Dante estaba sentado en la silla junto a la ventana, con la vista fija en los números de su celular, pensando en otro cálculo. ¿Cuánto costaba una paz mental que nunca tuvo que comprar? La respuesta llegó antes que la hoja de cálculo. Era difícil decir que no a una reunión, sí a una cena sencilla. Era difícil aprender a trenzar el cabello de una chica y doblar pijamas diminutos. Llevaba tiempo, y el tiempo, descubrió, era el primer lujo que valía la pena tener. Recibir el alta fue casi una descarga de alegría. En el pasillo, Nina se detuvo frente al ascensor y por primera vez no sintió la necesidad de demostrar que podía con todo sola. Aceptó el brazo de Dante. Sobre todo, aceptó el resto. «¿Y ahora qué?», preguntó, sabiendo que la pregunta no era sobre el viaje a casa. Él respondió sin responder: «Ahora los llevo a ambos. Ya veremos». El apartamento de Nina estaba en el último piso de un edificio antiguo en la Rúa do Almada. Las escaleras crujían, pero estaban limpias. Había macetas de albahaca en la entrada, un intento de belleza en un terreno difícil. Dentro del apartamento de una habitación, todo tenía su lugar, y cada lugar decía: «Aquí vive gente que se esfuerza por hacer que un poco parezca suficiente». Dante bajó y regresó con bolsas. Comida de verdad. Arroz, frijoles, pasta, fruta, huevos, pollo, verduras, artículos de higiene, medicamentos para el botiquín. Nina abrió la boca para protestar, pero la gratitud surgió primero, líquida. «Yo no sé cómo. Empezamos con lo que podamos conseguir hoy», llenando la nevera. Mientras ordenaban juntos, Elena exploró la habitación, reorganizando tesoros. 3 muñecas de trapo, un libro andrajoso, un par de calcetines con estrellas. «¡Tío Dante!», gritó desde la puerta. Se giró, todavía sorprendido por el apodo que le había caído encima como si fuera ropa que ya le perteneciera. «Dime, Estrella, mira el collar de mamá». Elena señaló una pequeña caja de metal sobre la cómoda. Un relicario redondo, desgastado por los bordes, con un diseño floral retorcido. Dante reconoció el motivo, no como quien reconoce un logotipo, sino como quien reconoce un aroma de la infancia. «Es de mi madre.
explicó Nina, toqueteando el colgante con las yemas de los dedos. Lo usaba cuando trabajaba. Lo abrió. Dentro había una pequeña fotografía sepia, una mujer uniformada, con una dulce sonrisa y una mirada tormentosa. Amalia Araujo, dijo Nina con reverencia. Creció en Miño y vino a Oporto a trabajar en casas grandes. Preparaba un arroz con leche que curaba la tristeza. El relicario temblaba en la mano de Nina. El corazón de Dante temblaba por otra razón. Ese rostro, el estampado de flores, un recuerdo de infancia, abrió una puerta olvidada. Un verano pasado, Lisboa, una casa de tejas azules donde se alojó su padre. Antes de cruzar el Atlántico, una amable criada que ofrecía pan caliente y acallaba los gritos del piso de arriba. ¿La conoces?, preguntó Nina, al notar su mirada fija. No lo sé, respondió rápidamente, como si pisara un escalón crujiente. Quizás recuerdo a alguien. No dijo más. Guardó la información en un rincón de su alma que exigía silencio y cautela. No era momento de abrir ese hilo. No sin antes ver a Nina comer sin remordimientos. No sin antes ver a Elena dormir sin miedo. En los días siguientes, una nueva vida comenzó lentamente, sin previo aviso. Dante empezó a recogerlos para pequeños recados. El supermercado con una lista y un juego de encuéntralo primero. El parque con una carrera de botes en el estanque. La papelería donde Elena ganó un estuche morado con estrellas. Al final de la tarde, los dejaba y volvía arriba con una bolsa extra, casi siempre pan fresco. Devuélvelo cuando puedas. Nina, aún aprendiendo a aceptar, empezó a decir gracias, sin disculparse. Primero, y esa fue la lección más difícil. Un martes, Dante llegó con un sobre. Necesito que lo leas. Nina se secó las manos con un paño de cocina y lo abrió lentamente. Era una oferta de trabajo. Medio tiempo en una panadería de barrio que él frecuentaba, con horarios que se adaptaban a las citas médicas y la guardería de Elena. Hablé con la señora Arminda. Necesita a alguien en quien confiar y yo le hablé de ti. Nina intentó ocultar su sonrisa por modestia. No pudo. Sé hacer pastel de yogur y pan instantáneo. Ella te puede enseñar el resto. Y si no puedo hacerlo, entonces lo intentaremos de nuevo, en otro lugar. Pero primero inténtalo aquí. El corazón de Nina latía diferente, con el ritmo de quien cree que puede hacerlo de nuevo. La panadería Santa Clara era pequeña y luminosa, olía a azúcar quemada, a vitrinas de pasteles y a una radio que siempre sonaba a bajo volumen. Doña Arminda tenía las manos firmes y una mirada que veía más allá del mostrador. Hizo 2 preguntas, un chiste, una prueba de crema batida, y le entregó a Nina su delantal. Empieza mañana. Cuando se fueron, Elena saltaba sobre los adoquines como si fueran estrellas. Dante miró a Nina con un nuevo respeto, incluso débil. Estaba hecha de la madera de los puentes. Las semanas transcurrieron como los muebles del apartamento de una habitación. Poco espacio, mucho uso. Por la mañana, Nina dejaba a Elena en la guardería comunitaria y iba a la panadería. Por la tarde, descansaba todo lo que podía. Por la noche leía 2 páginas de un libro a la vez hasta que el sueño la llamaba. Dante aparecía cuando podía y cuando no, enviaba un simple mensaje. ¿Comiste bien? ¿Necesitas pan? Sus cuidados eran silenciosos y por lo tanto perduraban. Una de esas noches ventosas que descolocan las cortinas, alguien tocó a la puerta. 3 golpes fuertes. Nina, con Elena en brazos y una manta alrededor de las piernas, se detuvo. Sintió el recuerdo de las exigencias y las malas noticias en el cuerpo. Dante, que había pasado a traer pan de maíz y terminó quedándose para ver la caricatura, se levantó primero. Abrió la puerta con cautela. En la puerta, un hombre con un traje caro y expresión gélida. Detrás de él, un chofer. Buenas noches.
La voz quebraba las sílabas como quien corta una tela fina. Busco a Nina Araujo. Dante dio un paso adelante instintivamente, su cuerpo como una barrera. ¿Quién pregunta? Álvaro Lencastre. El apellido impactó en la habitación como un ancla. Nina, en su silla, palideció. Reconoció el nombre del periódico, el nombre que aparecía estampado en subastas, hoteles, obras públicas. Tengo un asunto que tratar sobre tu madre, Amalia. El relicario en el pecho de Nina calentaba como una fiebre. Dante y el visitante se miraron como quien mide un puente antes de cruzarlo. En el silencio que siguió, crecieron dos certezas. Había una historia antigua detrás de ese metal desgastado y el pasado finalmente había encontrado su camino a casa. Sí, ¿quieres saber por qué un magnate llamó a la puerta de Nina por la noche? ¿Qué esconde el relicario? ¿Y cómo cambiará radicalmente el destino de Elena? Sigue leyendo. Comparte esto con quien necesite un recordatorio. Cuando la vida tira de viejos hilos, es porque está lista para tejer un nuevo futuro. El viento entraba por la ventana, levantando las cortinas y trayendo consigo el dulce aroma del pastel que Nina había horneado esa tarde. Elena dormía en el sofá, con su osito de peluche apretado contra el pecho, completamente ajena a la tensión que se acumulaba en el aire. Dante se interponía entre la puerta y el visitante, con la mirada firme, su instinto protector ardiendo como fuego en una noche fría. Nina apretó el relicario entre sus dedos, sintiendo el metal caliente, como si el recuerdo de su madre latiera en su interior. «¿Por qué me buscáis?», preguntó intentando disimular el temblor en su voz. Álvaro Lencastre dejó su sombrero en el aparador y respiró hondo. «Porque el nombre de tu madre figuraba en un testamento que acabo de abrir». El silencio que se hizo fue casi palpable. Dante giró la cara hacia ella, intentando confirmar que había oído bien. Nina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Mi madre murió hace 10 años. ¿Qué testamento es este?». El hombre tomó una carpeta de cuero del brazo del conductor y la abrió con gestos meticulosos. «Era de mi padre. Falleció hace unas semanas. Entre los documentos encontramos una cláusula curiosa. Un reconocimiento de 1960. Deuda moral y financiera a favor de una mujer llamada Amalia Araujo, con instrucciones de que si ya no vivía, se localizaría a su heredero directo y se le indemnizaría debidamente». Las palabras «deuda moral» resonaron en la cabeza de Nina como un susurro y un trueno a la vez. «¿Compensada? ¿Por qué?». Álvaro se pasó una mano por el pelo canoso. «Eso es lo que me avergüenza. Mi padre tuvo una relación con tu madre cuando ella trabajaba en nuestra casa de Lisboa. Fue breve, pero suficiente para dejarles una cicatriz a ambos. Le prometió ayuda y luego se marchó. Y cuando supo que estaba embarazada, envió intermediarios para que lo arreglaran todo, para que lo arreglaran con dinero, como si la vida fuera una cuenta bancaria». El corazón de Nina se aceleró. Mi madre nunca habló de eso, probablemente porque prefirió el silencio a la humillación. Álvaro abrió la carpeta y colocó una foto antigua sobre la mesa, el mismo rostro que Nina guardaba en el relicario. La amaba, a su manera, retorcida. Lo descubrí ahora. Y también descubrí que hay más que dinero en juego. Dejó una carta, y en ella el nombre de mi hermano. Dante se cruzó de brazos, con expresión endurecida. ¿Tu hermano? Sí, un medio hermano, nacido antes del matrimonio de mi padre, que desapareció junto con su madre. Durante años nadie supo de su paradero. Hasta hoy. Nina lo miró sin comprender. ¿Estás diciendo que...? Álvaro asintió lentamente, y su corbata se movió un poco. Dante Lencastre es tu hermano. La palabra hermano flotaba entre ellos como un rayo partido en dos. Dante retrocedió un paso pálido, respirando entre dientes. «Es absurdo. Crecí en un orfanato. Solo sé que me dejaron en un convento de Lisboa con una nota. Dante, sin apellido, sin pasado». Álvaro suspiró, sacando otro sobre.
Había un registro sellado, un intento de borrado. Su nombre completo es Dante Araujo Lencastre. Mi padre gestionó la adopción, pero nunca se concretó. Al parecer, su madre huyó antes de la firma final. Y se llevó el relicario. Nina miró el colgante que llevaba en la mano. Lo que siempre había considerado un símbolo de fe y recuerdo era, en realidad, un testimonio de sangre y secreto. Dante se pasó la mano por el pelo intentando reorganizar el mundo. Entonces, ¿Amalia también era mi madre? Álvaro asintió en silencio. Y Nina es tu hermana por parte de madre. La habitación era demasiado pequeña para tanta sorpresa. Dante se apoyó en la pared, sintiendo el peso de recuerdos distorsionados. El dulce rostro de una mujer ofreciéndole pan caliente, el aroma a jabón y jazmín, la promesa de que pronto volvería. Regresó, pero con otra forma, en otro cuerpo, en la mirada decidida de Nina. Ella, a su vez, oscilaba entre la conmoción y una ternura devastadora. Por eso, susurró, por eso nos ayudaste. El destino lo sabía, incluso cuando nosotras no sabíamos nada. Elena, despertada por el movimiento, parpadeó confundida. ¿Mami?, preguntó Nina, sentándola en su regazo y besándola en la cabeza. Tranquila, mi amor. Pero aún no lo era. La verdad nunca llega sin dejar grietas. Dante respiró hondo, intentando recomponerse. ¿Y qué quieres, Álvaro? Para cumplir con el deber de mi padre. La herencia se depositó en una fundación a tu nombre, Nina. La cantidad es suficiente para brindarles educación, vivienda y una nueva vida a ti y a tu hija. Y, si el señor Dante lo desea, hay un puesto esperándolo en la empresa energética del grupo. Es lo mínimo que podemos hacer para compensar décadas de silencio. Nina lo miró fijamente un buen rato. El dinero no lo cura todo, señor Lancaster, pero quizá nos ayude a respirar sin miedo. Álvaro hizo un gesto de despedida y se marchó, dejando un sobre grueso sobre la mesa. Cuando la puerta se cerró, el aire por fin se movió. Dante se acercó lentamente. Pasé la mitad de mi vida sin familia, Nina, y justo cuando creía que estaba ayudando a una madre y a una hija, volví a casa. Sus lágrimas brotaron suavemente. Yo también me he sentido sola siempre. Ahora entiendo por qué. Elena en medio de ellos miraba de uno a otro curiosa. ¿Entonces el tío Dante es mi verdadero tío? Se miraron y rieron, una risa nerviosa pero dulce. Sí, lo es, Estrella, y el mejor tío del mundo. En los días siguientes, Oporto parecía una ciudad diferente. El cielo estaba más despejado, el río más tranquilo. Nina empezó oficialmente a trabajar en la panadería, ahora como socia minoritaria, un regalo de Dante. Elena consiguió plaza en una escuela mejor, y Dante por primera vez salió de la oficina antes de las 7. Pero el destino, caprichoso, aún tenía una última prueba. Una tarde, al atardecer, se desató un incendio en el edificio contiguo a la panadería. El fuego se propagó rápidamente y el viento empujó las llamas hacia el suelo, donde Elena y otros niños tomaban clase de arte. Gritos, humo y carreras. Nina corría contracorriente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¡Elena!, gritó, subiendo los escalones cubiertos de hollín. Dante llegó poco después, tras pasar la barrera de bomberos. «¡Está ahí!», rugió. Sin dudarlo, entró también. El humo le quemaba los pulmones, el calor lamía las paredes. A mitad del pasillo oyó un grito débil. Siguió el sonido hasta una habitación. Elena estaba allí, acurrucada bajo una mesa con otros 2 niños. Dante se quitó el abrigo, lo empapó en un cubo de agua y los abrigó. «¡Salgamos de aquí, rápido!». En ese mismo instante, el techo crujió. Nina apareció en la puerta tosiendo, con los ojos rojos. «¡Elena!». El mundo se ralentizó. Un crujido, un trozo de madera cayendo. Dante empujó a los niños al pasillo y cubrió a Nina con su propio cuerpo. El impacto los tiró al suelo, pero el fuego retrocedió lo suficiente como para que él gritara: «¡Corran!». Afuera, sirenas y agua.
Cuando finalmente emergieron del humo, Elena los abrazó a ambos a la vez. Dante se tambaleó, con el brazo magullado, pero sonrió. Lo logramos. Los bomberos extinguieron las últimas llamas, y el aire, fresco de la noche, fue una bendición. Nina miró a su hermano. Ya no era el misterioso hombre del traje, sino el héroe que el destino le había devuelto. Nos salvaste. No. Fue la vida devolviéndome lo que debería haber ahorrado hace mucho tiempo. Sin comprender, Elena le ofreció el relicario. Ahora también es tuyo, tío. Dante lo tomó y sonrió. No, Estrella, es nuestro, de nuestra madre, de tu madre y de todo lo que construiremos juntos. Los días siguientes fueron de reconstrucción, no solo de paredes quemadas, sino de corazones reconstruidos. El testamento se cumplió, pero Nina decidió donar parte de su herencia a la guardería del barrio y a la clínica donde había recibido tratamiento. Porque nadie debería elegir entre la comida y la sanación, dijo. Dante, ahora oficialmente Lencastre por derecho propio, rechazó el puesto en la empresa y fundó una fundación que lleva el nombre de Amalia Araujo. Elena creció escuchando la historia de la mujer que transformó el dolor en fuerza y del hombre que redescubrió la familia que nunca tuvo. Y en las tranquilas noches de verano, cuando la campana de la farmacia del infante sonaba a lo lejos, Nina sonreía, porque ya lo sabías. Algunas historias empiezan con deudas, pero terminan con amor. Si has llegado hasta aquí, respira hondo y recuerda. Hay lazos que el tiempo no borra, solo pospone. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que el amor, de una forma u otra, siempre encuentra el camino de regreso.